La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanito. Les saludamos desde Instituto Madison y vamos a avanzar el estudio acerca de Daniel 8 y vamos a hablar en esta ocasión acerca del cuerno pequeño, acerca de la última parte del capítulo 8 de Daniel, del libro de Daniel. Ya hemos aprendido acerca del carnero, acerca del macho cabrío, y ahora estamos en el versículo 9 en adelante, más bien desde el 8. Desde el 8, ya que el 8 no lo hemos explicado bien, vamos a leer y vamos a comentar algunas cosas, estando seguros que el futuro aclarará más y más estas profecías. Este es un primer paso de comprender en la verdadera luz el cumplimiento del libro sellado. Dice así la palabra del Señor. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío. Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Comprendemos que los cuernos son naciones, son poderes. Para entender eso, vamos a leer el versículo 22 y dice: y que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Hemos comprendido nosotros que aquí no se trata de Grecia y de Medo-Persia, ya que es para el tiempo del fin. No repetimos, pero a todos los que les interesa pueden estudiar el versículo 17, 19 y 26 para comprender que este capítulo contiene eventos para el tiempo del fin. Entonces, de alguna manera, en el futuro, ¿sí? En el futuro, después de que el macho cabrío haya vencido al carnero, dice que de uno de los 4 cuernos, probablemente como este macho cabrío representa una alianza, la alianza de los poderes occidentales, probablemente en lugar de una sola dominante, habrá 4 dominantes, 4 poderes, 4 países, y ya hemos visto que los países de Europa occidental se están armando. Van a llegar poderes también, tal como los Estados Unidos, algunas de ellas. Probablemente Inglaterra es una. Aquí dice que de uno de estos cuernos se levantará un cuerno pequeño, salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra deseable.
Es interesante que el carnero empujaba hacia el norte, hacia el occidente y hacia el sur, y este cuerno pequeño empuja hacia el sur, hacia el este, ¿sí? Hacia el oriente y hacia la tierra deseable. Bueno, la palabra tierra no existe, hacia la deseable. Esta palabra la encontramos también en el capítulo 11, versículo 41, ya que el capítulo 11 contiene prácticamente los mismos eventos, pero explicados más en detalles. Se engrandeció contra el ejército del cielo. Comprendemos que se trata del pueblo de Dios, y parte del ejército y de las estrellas los echó por tierra y las holló. Para comprender que las estrellas son los santos, vamos al capítulo 12, versículo 3, y dice así: y los que fueron sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que volvieren a muchos a la justicia, como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí aparece el firmamento, es decir, el cielo, y aparecen las estrellas. Entonces, parte de las estrellas las echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe del ejército. Es el mismo ejército del versículo 10. En el versículo 10 y 11 se trata del mismo ejército, del ejército del Señor Jesucristo, del ejército de los santos, los 144,000 probablemente, y junto con el pueblo de Dios de entre los gentiles. Aún contra el príncipe, hacemos un paréntesis. En el versículo 10 encontramos que parte del ejército y de las estrellas los echó por tierra y las holló. Esas palabras nos recuerdan de las palabras de Pablo, del apóstol Pablo, cuando dijo: somos echados a la tierra, pero no matados. Entonces puede ser que aquí no se trate de la muerte, sino de otra persecución. Más atrás, cuando el macho cabrío hace lo mismo al carnero, no significa necesariamente que es una destrucción total. Sí, simplemente que le hace daño suficiente para no tener más poder. El apóstol Pablo muchas veces ha sido golpeado, azotado, en peligro de muerte, sí, pero nunca matado, no ha sido matado. Amén. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y de él fue quitado el continuo. La palabra sacrificio
por si acaso la tienen en sus Biblias, la pueden cortar, no existe en original. Son falsas las explicaciones que han dado tantos acerca de Epifanes o de otros. Otros comentadores han dicho que el continuo es el paganismo. Todas estas explicaciones son falsas, ya que la palabra continuo en la Biblia, con preponderancia, mayormente ha sido empleada para el servicio al templo y para el servicio en el santuario. Así que en este contexto debe significar también algo referente a la obra en el santuario. Y ahora, sabiendo que no estamos aquí en el pasado, sino estamos en el futuro, ya, porque es para los últimos días, dice aquí en el versículo 17, 19 y 26, estos eventos son para el futuro. Hay un cumplimiento en el pasado, pero es el cumplimiento de los 2300 años, ya que en la historia un día se equivale con un año, pero en el día de expiación ya no hay más tiempo profético. Esto significa que ya no se va a transformar los días en años, sino los días, tal como lo dice la profecía, tardes y mañanas, dice. Vamos a leerlo. Dice: y fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Comprendemos que en el cumplimiento literal, en el cumplimiento que para nosotros está en el futuro, los tardes y mañanas son literales. Entonces, en el futuro se repetirá la historia: el cuerno pequeño, cuya herida de muerte será sanada, tal como dice Apocalipsis capítulo 13, se le hará una imagen y serán forzados los moradores de la tierra a adorar a la imagen de la bestia. En el momento que la herida de muerte será sanada y el papado recibirá otra vez poder de persecución, puede ser que sea
el papado, o puede ser que sea la imagen de la bestia, que es lo mismo, es una imagen del papismo, del papado, de la persecución papal, de la Edad Media Oscura. Es el mismo espíritu que está en la imagen de la bestia. ¿Sí? La imagen es un régimen totalitario, dictatorial, tal como el régimen comunista, pero aquí es un régimen todavía peor, es el régimen más cruel que existe, el del papado. Y dice aquí que echó por tierra la obra del príncipe, es decir, echó por tierra, se engrandeció contra el príncipe del ejército, contra Cristo Jesús, le quitó el continuo ministerio, ministrando su sangre delante del Padre. Prácticamente esto significa que ocultó de los ojos de la humanidad la obra de Cristo. Esto ha hecho en el pasado, durante los 1260 años, y esto hará en el futuro. Satanás es el mismo también ayer y hoy, y él no cambia. Como ha obrado en el pasado, obrará también en el futuro. Él trata de perder a las almas humanas. Eso significa que él trata de ocultar el camino de la salvación, el plan de la salvación. Quiere ocultar a Cristo y decir a la humanidad que el Cristo no está en el cielo, sino que el papado es el que es el Cristo en la tierra. Y eso significa robar a Cristo Jesús su ministerio o quitar el continuo. ¿Sí? Esto veremos en un momento que es para el futuro. Otra cosa que dice aquí es que echó por tierra la verdad. Y no solo que echó por tierra las estrellas y el ejército, ¿vale? Sino que echó por tierra la verdad, es decir, la Biblia. Echó por tierra la Biblia. Y ya nosotros hemos visto esta tendencia desde ya hace unos años atrás en algunos países de prohibir la palabra de Dios, de prohibir predicar en público o hablar de las profecías. Todo eso por ley, porque el cuerno pequeño ya tendrá poder legal, poder de dar leyes, poder de usar el Estado. De esa manera perseguirá a los santos y prohibirá la palabra de Dios. Y si ahora el pueblo de Dios está en tinieblas teniendo la palabra de Dios, imagínense en aquel entonces. Y dice que hizo todo lo que quiso y prosperó en esto. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Es decir, ¿hasta cuándo durará este ataque, esta persecución papal? ¿Hasta cuándo durará la persecución del cuerno pequeño? Y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército
para ser hollados. La prevaricación asoladora. El Señor Jesucristo en Mateo 24 ha dicho que cuando veremos la abominación desoladora puesta en el lugar santo, todos los de Judea huyan a los montes. Entonces aquí, y dice ahí en paréntesis, como lo dijo Daniel el profeta. Entonces, el Señor Jesucristo se refirió a Daniel capítulo 8 y a esa prevaricación asoladora. Esto significa que aquellos eventos que están descritos en Mateo 24 son eventos del futuro, son eventos de los últimos años de este planeta. No son eventos de la Edad Media Oscura, son eventos del fin del mundo. Esto significa que es otro argumento que se repetirá la persecución papal para con la iglesia, para con los santos. ¿Hasta cuándo durará la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Conocemos muy bien la aplicación histórica de esta profecía. Nosotros vamos a tratar en este estudio solamente la segunda aplicación, la que nos interesa a nosotros de manera especial, porque hemos mostrado en la grabación acerca del mapa del fin del mundo que muy probablemente la historia de este mundo se terminará con 2300 tardes y mañanas literales, 2300 días literales, es decir, casi 7 años, o 2520 días. Y el santuario será purificado, significará en aquel entonces que la tierra será purificada de malvados, purificada de pecadores. Todos los pecadores perecerán. Este segundo cumplimiento, este segundo significado, no excluye el primero, ¿vale? El primero que significa que se refiere a la purificación de los santos, a la purificación o a la victoria de los 144,000. En su segundo significado, esto representa la purificación de la tierra, porque esto prácticamente se cumplirá cuando caerán las plagas. Esa purificación representando el castigo final, la justicia del Señor, la justicia aplicada, la justicia hecha, cuando Él dará a cada uno según fueren sus obras, y Él derramará las 7 plagas, es decir, los ángeles del Señor, sobre esta tierra para purificarla. Sabemos que las copas de los ángeles, ellos salen cada uno con una copa, contiene fuego, contiene algo que arde, tal como en Sodoma y Gomorra, y el fuego es el que purifica. Así que podemos sospechar que aquí
en el versículo 14 se trata de la tierra, tal como habían comprendido los pioneros y Guillermo Miller, pero ellos han inversado los cumplimientos. Ellos han aplicado a la inversa. Este cumplimiento lo han aplicado en 1844 y era al revés. ¿Sí? Así que ellos no se equivocaron del todo. Hay una purificación de esta tierra, pero no era para su tiempo. Todavía tenía que ser purificado el santuario celestial. Luego habla de Daniel, que él, tratando de entender la visión, vio un hombre que se puso delante de él y oyó una voz, que es la voz del Señor Jesucristo, que le dijo a Gabriel, le gritó, dice, y le dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Y luego vino cerca de donde yo estaba, y Daniel se asombró y le dijo: entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, es para el fin. ¿Sí? La visión, el cumplimiento final de esta profecía es para el fin, es para el fin. Y si queremos, hablando del fin, lo podemos comprender como día de expiación. Entonces el día de expiación contiene los dos cumplimientos. El comienzo del día de expiación contiene uno de los cumplimientos, ¿sí? El comienzo de la purificación o de la obra del Señor Jesucristo de purificar el santuario de pecados. Y el segundo cumplimiento está al final del día de expiación. Hay dos cumplimientos, uno al principio, otro al final del día de expiación. Y aquí dice claramente que entiende, hijo del hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y estando él hablando conmigo, caí, luego me tocó, me hizo estar de pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. En estas palabras nos deja muy claro que lo que se está explicando en adelante se trata del segundo cumplimiento, en el fin de la ira, en el fin, es decir, la ira son nombradas las plagas, el tiempo de las plagas, el tiempo del derramamiento de la ira de Dios. Entonces, vamos a leer en adelante acerca del fin del mundo, de exactamente de los años que los tenemos nosotros en adelante. Los últimos, podemos decir 2300 días que quedaría teóricamente a este mundo. Y aquí le explica que el carnero que ha visto son los reyes de Media y Persia, y hemos explicado nosotros que son simbólicos, son nombres simbólicos, simbolizan naciones del fin del mundo, de este fin, que tienen el carácter de Medo-Persia. Luego el macho cabrío, rey de Grecia, hemos explicado también que representa poderes actuales. Y luego habla de 4 poderes en su lugar, en el lugar del principal cuerno, que sería los Estados Unidos probablemente, y que parece ser que ese cuerno será quebrado
no destruido el país, sino solamente el poder principal será sustituido por 4 poderes, por 4 poderes entre Europa Occidental y los Estados Unidos serán 4. Luego, desde el 23 comienza otra vez explicando con el cuerno pequeño. Así que vamos a ver los detalles que se añaden, ya que tenemos que entiende, hijo del hombre, que es para el fin de la ira. Esto es para el fin de la ira. Dice, y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se comprende que aquí cuando dice al cabo de los imperios de estos, se refiere al cabo del mundo, al fin del mundo. Porque estos poderes se han ido sucediendo desde Egipto, del antaño, desde Egipto, Babilonia y todos los reinos usados por Satanás en este mundo para perseguir a los santos. Estos se terminarán con el fin del mundo, con la venida del Señor Jesucristo, según la profecía de Daniel 2 con la estatua y las naciones. Vemos que lo que pondrá fin a la cadena de estas naciones paganas será una piedra que se desprenderá sin mano humana y que golpeará en estos. Se comprende que esa piedra es el reino del Señor, es el reino de Dios, es el reino que en el fin de la ira será representado por los 144,000. Ellos son el ejército que golpeará en los pies y destruirá pondrá fin prácticamente a la historia del pecado y de este mundo. Los 144,000 son los que ponen fin a la gran batalla entre el bien y el mal, porque ellos traen el testimonio perfecto para el Padre, y de esto hace falta para que la historia del mundo se termine. En el momento que el Padre queda justificado, Satanás queda vencido y no tiene sentido alguno que la historia y el sufrimiento de este mundo continúen. Así que en el momento que los 144,000 darán su testimonio, la cabeza de la serpiente quedará otra vez aplastada. Y entonces, esto es el cumplimiento o el antitipo de Daniel capítulo 2 de aquella piedra. Así que, volviendo al capítulo 8, desde el versículo 23 en adelante, dice que al cabo, es decir, al fin del mundo, cuando dice al cabo de estos imperios, nos tenemos que tener en la mente la estatua de los imperios. Al cabo de estos imperios, cuando se cumplirán los prevaricadores, es decir, cuando se terminará con la cadena de los imperios prevaricadores, se levantará un rey altivo. Miren, allá, en el fin del mundo mismo, hay un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, que se levantará en esta tierra. Y su poder se fortalecerá más, mas no con fuerza suya,
Es decir, este rey parece ser que no tiene ejército propio. Este rey tiene una influencia, ¿sí?, religiosa, espiritual para con la humanidad, pero no tiene fuerza suya, no tiene ejército suyo. Se trata del papado. El papado es un estado que no tiene ejército, pero controla con su influencia hechicera a los otros reyes de la tierra y usa sus ejércitos. Su poder se fortalecerá y destruirá maravillosamente. ¿Sí? Aquí tenemos unas referencias donde la misma palabra se usó en Daniel 11:36 y 12:6, donde se habla también del cuerno pequeño y de las burlas, de las, ¿cómo se dice?, ofensas, ¿sí?, que habla contra el Señor Jesucristo, y a estas ofensas se les dice palabras maravillosas. Y prosperará, dice, destruirá maravillosamente y prosperará. Es la misma palabra que la encontramos en el versículo 12, en el versículo 12, cuando dice que el continuo será quitado y él prosperará. Entonces aquí se detalla un poco estos eventos y dice que destruirá maravillosamente y prosperará y hará y destruirá o corromperá y corromperá fuertes, poderosos, es decir, presidentes probablemente, fuertes, y al pueblo de los santos. Destruirá fuertes y destruirá al pueblo de los santos. Es posible que él con engaños hará caer probablemente a algunos. Es posible que haga caer de los gentiles que saldrán en el fuerte pregón. Porque dice en el 25 que con su sagacidad hará prosperar el engaño o la traición en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos. Con paz, así como lo vemos al Papa visitando a los reyes de la tierra, y delante del mundo él habla de paz, él habla contra la guerra, él parece santo, pero en su corazón no tiene paz. Y destruirá a muchos. Destruirá a muchos significa que probablemente los atraerá en pactos, o los pondrá como esclavos suyos. Les quitará la libertad. ¿Qué significa ser destruido? Destruida una nación, le quitas la libertad y ya es destruida. Y contra el príncipe de los ejércitos, contra el príncipe de los príncipes se levantará. Lo mismo encontramos más adelante en los primeros versículos que habla de eso. ¿Sí? Él actuará contra el príncipe del ejército, dice. Mas sin mano será quebrantado. Aquí acabamos de hablar de Daniel capítulo 2,
de la estatua de Nabucodonosor, sin mano será quebrantado. Notemos que aquí se está enumerando se está contando el futuro hasta la destrucción del papado, pero en pocas palabras, en eventos grandes. ¿Sí? Que aparece un rey altivo, que se fortalece, que destruirá maravillosamente, destruirá fuertes y al pueblo de los santos, con sagacidad y engaño, hará prosperar el engaño en su mano, y él hablará de paz en la tierra. ¿Cómo puede hablar de paz cuando la Biblia nos asegura que habrá guerra hasta el final? Habrán guerras mundiales. En medio de estas guerras, probablemente aparece él prometiendo paz, y destruirá a muchos. Mas sin mano será quebrantado. ¿Cómo será quebrantado? Sabemos que Elena de White dice que los pecados de Babilonia deben ser revelados abiertamente. Probablemente los 144,000 descubrirán estos pecados del papado delante del mundo, de manera especial delante de los reyes de la tierra, delante de estos 10 cuernos que han dado su poder al papado. Pero los 144,000 contrarrestarán esta obra y ellos revelarán la verdad acerca del papado. Probablemente de esa manera será quebrantado. Y los 10 cuernos, dice Apocalipsis, los 10 cuernos se volverán contra el cuerno pequeño. Entonces, en la primera fase quedarán engañados, como dice aquí en el versículo 25, pero luego, probablemente después de la obra de los 144,000, ellos volverán en sí y se volverán contra el cuerno pequeño y destruirán este poder malvado. Y dice en el versículo 26, y la visión de la tarde y de la mañana, es decir, de los 2300 tardes y mañanas, que está dicha es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días, es decir, para muchos años. Se hubiese referido a la aplicación histórica aquí, no hubiese dicho que es para muchos años, porque aquí habla del quitar el continuo, habla de la profecía de 2300 tardes y mañanas, y entonces esta profecía ha comenzado en el pasado, ha comenzado a poco tiempo después de Daniel, pero aquí dice claramente que es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Esas palabras nos dice a nosotros que a pesar de que el ángel Gabriel vino a Daniel, todavía Daniel no la entendió. Entonces no se cumplió. En el capítulo 8 no se cumplieron las palabras o la orden del Señor Jesucristo dada a Gabriel. La orden se cumple apenas en el capítulo 11 y 12. Apenas en el capítulo 11 y 12 es cuando
a Daniel se le dan tantos detalles acerca de este tiempo que debe quedar claro, ¿sí?, para nosotros el futuro. Esta sería la explicación, el cumplimiento escatológico del capítulo 8, el cumplimiento futuro, el cumplimiento que tiene que ver con los últimos 7 años de la historia de este mundo. Vemos que habrá un cuerno pequeño, el papado otra vez será sanada su herida. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos más detalles que van al par de este capítulo 8. Los libros de Daniel y Apocalipsis se deben de completar uno al otro. Hay que considerarlos al mismo tiempo, a ambos, porque hay detalles que aquí no se dicen, pero se dicen allá en Apocalipsis. Así que, contrariamente a la explicación de los pioneros, vemos que, o mejor dicho, no contrariamente, sino complementariamente, ¿sí?, porque ellos cayeron solamente en una de los cumplimientos, en el cumplimiento histórico, mientras que para nosotros lo que más nos interesa es el cumplimiento en el fin del mundo, es el cumplimiento acerca del cual trata el libro de Apocalipsis. Es el tiempo más importante y más difícil de la historia de este mundo. Es un tiempo para el cual el Señor ha dado abundante provisión. Hay mucho que Él ha dado a los profetas de antaño y también los libros de Daniel y Apocalipsis. Así que debemos de comprender todas las parábolas, todo lo que ha sido escrito, todas las profecías acerca del fin del mundo para poder hacer frente al tiempo que viene. Nos quedamos aquí con el estudio y esperamos nosotros que esas palabras puedan encontrar tierra fértil en las mentes de los oyentes, de los que desean comprender las palabras del libro sellado y recobrar la vista, salir de las tinieblas y ver de verdad que el Señor Jesucristo viene ya. La paz y la sabiduría del Señor Jesucristo quede con todos los sabios del Señor en esta tierra. Amén. Amén.